inagotable amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea para con cada uno de ustedes, estimados y apreciados hermanos y amigos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie Creciendo en Fe. El tema de hoy es José sepulta a su padre Jacob. Quiero dar la bienvenida a nuestros estimados hermanos y amigos que se vienen añadiendo semana tras semana para escuchar estas breves y sencillas reflexiones bíblicas. Déjenme decirles que desde 14 de julio estamos viendo nosotros la vida de José, la vida de su padre Jacob y la vida de los hermanos de José. Realmente son historias que sirven de mucha ayuda para nuestras familias hoy en este día. Estamos hablando de la familia de José, de la familia de Jacob, de la familia de los hermanos de José. Dios ama las familias. Leamos por favor Génesis capítulo 50, el último capítulo de la Biblia, del libro de Génesis, Génesis capítulo 50, y hoy leamos los versículos desde el 7 hasta el versículo 14. Leamos. Entonces José subió para sepultar a su padre. Y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que significa la llanura de los arbustos, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Manré. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. José sepulta a su padre, y definitivamente José declara que el permiso que pide se debe a un juramento hecho a su padre, y es temporal. Y eso lo vimos el día de ayer, un hombre que cumple sus palabras, un hombre que cumple sus promesas. Dios es bueno, fiel y justo, que cumple sus promesas. Dios no es como el hombre que miente, o hijo de hombre que se arrepiente. Dios dice y Dios hará. José dijo que había hecho un juramento a su padre, y él está cumpliéndolo. Entonces él se compromete a regresar a Egipto. José le dice a Faraón, a través de un intermediario: yo me comprometo a regresar a Egipto. Yo me comprometo a seguir aquí, sirviendo en este imperio. En la cultura egipcia, los antepasados eran considerados en muy alta estima, y el faraón comprendería muy bien este pedido de José. El regreso era una garantía al faraón que José seguía reconociéndose como súbdito. Definitivamente observamos que el faraón concede el permiso, provee todo lo necesario para un cortejo digno y ordena que las más altas autoridades representativas de todas las esferas gubernativas, de todas las esferas gubernamentales, de estas esferas gubernativas de Egipto, realmente estas escoltas y sirvientes, acompañen a José en esta gran sepultura. Así como José reconoció la investidura del faraón, Faraón también reconoce la alta investidura de José y lo trata con toda dignidad. Qué tremendo ejemplo de este hombre llamado José. Realmente, amigo y hermano, escuche bien. En cumplimiento, toda la familia se traslada con José a Canaán, excepto los niños, como hemos dicho, como hemos indicado, y el ganado que garantiza un regreso seguro. Escuche bien. La ruta que sigue el cortejo es muy significante y tiene mucho simbolismo, ya que no es la directa, sino la ruta a Canaán por el este.
lo cual significó el cruce de la península de Sinaí. Esta es la ruta que tomarían los hijos de Israel para conquistar Canaán. Escuche bien, esta es la ruta que tomarían los hijos de Israel para conquistar Canaán. ¿Qué significa esto? Usted dirá. En un sentido, Jacob ya está anticipando esa conquista al llegar al Jordán, y antes de cruzarlo se cumple el ritual hebreo de lamentación y 7 días de duelo. ¡Qué tremendo! Hasta en su muerte, Jacob, hasta en su muerte sigue guiando, porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es maravilloso, Dios es justo. La única referencia de ubicación de este lugar es que queda al lado oriente del río Jordán. Aparentemente los cananeos se impresionaron, escuche bien, los cananeos se impresionaron por la lamentación intensa e identificando la caravana como egipcia. Ellos pensaban que era una caravana egipcia y ponen al lugar un nombre recordatorio del evento. Le llamaron Abel Misraim. Abel Misraim, ¿qué significará? Usted se preguntará. Abel es duelo y Misraim es Egipto. Por eso le digo, comparan de tal manera que ellos pensaban que era una caravana egipcia, porque era espectacular. Y por último se realiza la sepultura hebrea. Y yo creo, y usted también, que somos los hijos, y son los hijos, no los médicos egipcios, son los hijos quienes finalmente sepultan a Jacob, finalmente sepultan a su padre. Y la sepultura es en el sepulcro patriarcal de Macpela, Hebrón, no las monumentales sepulturas de Egipto. En otras palabras, era un entierro espectacular. Se dio cuenta el clan entero, la tribu entera, todos entero, inclusive también egipcios, todos se reunieron para rendir homenaje a este hombre que era el último eslabón de los patriarcas. Definitivamente este fue sin duda un día de dedicación de los hijos de Israel al Dios de Israel, el Dios que hizo el gran pacto con Abraham, con Isaac y también con Jacob. ¿Se dio cuenta usted que el cuerpo de Jacob fue velado no solo por la familia, sino por los grandes de Egipto? Alguien podría preguntarse por qué Jacob no fue enterrado junto a Raquel en Belén. ¿Por qué? Que está a unos 30 kilómetros hacia el norte. La razón es esta. Escuche bien. La razón está expresada aquí, es muy claro, muy claro. Abraham había comprado esa cueva y Jacob quiso ser sepultado junto a sus padres en el lugar de su propiedad, en un lugar de su propiedad. ¿Para qué? Para asegurarse de que su cuerpo reposa en aquella tierra. Por consiguiente, fue sepultado al lado de otros patriarcas, de los otros patriarcas que habían compartido con él la misma esperanza de la resurrección. Y ese es el punto. Abraham había comprado la cueva en el campo de Macpela como sepulcro para su esposa Sara. Iba a ser un sepulcro para toda su familia. Jacob era nieto de Abraham y los hijos de Jacob regresaron a Canaán para enterrarlo en esa cueva junto con Abraham e Isaac. En otras palabras, su deseo de ser sepultado en esa cueva expresa su fe en la promesa de Dios que daría a sus descendientes la tierra de Canaán. La resurrección. ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué maravilloso es esto! Me hace recordar un episodio en la Escritura, en las sagradas palabras que encontramos en la Biblia. Juan capítulo 11, versículos del 11 al 27. Vino pues Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
Este episodio realmente es tan maravilloso. ¿Y se dio cuenta usted que Jacob quería ser enterrado en el mismo lugar que Abraham había comprado? Jacob quería definitivamente ser enterrado allí, juntamente con los demás patriarcas, porque él también gozaba de esa misma fe, de esa misma esperanza. Déjeme decirle que él no vio esa esperanza, esa fe, esa resurrección. Un día la veremos en Cristo Jesús. Todo aquel que cree, realmente aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Cristo Jesús, no morirá eternamente. ¿Se dio cuenta? Un gran sepulcro, pero lleno de fe y de esperanza, de una esperanza de resurrección, no solo para Abraham, no solo para Isaac, no solo para Jacob, sino para todo aquel que cree en Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, de nuestras vidas. ¿Sabe? Macpela es un lugar lleno de mucha vegetación, tipificando que en ese lugar hay vida, y vida eterna, y vida en Cristo Jesús. Déjeme decirle, amado amigos y hermanos, si José sepulta a su padre Jacob, yo le animo a predicar la palabra de Dios a sus padres, que reconozcan que Jesús es el Señor y el Salvador de su vida. Yo le digo en el nombre de Jesús que predique la palabra de Dios a sus hijos, a sus hermanos, y que sepan que en Cristo Jesús hay vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Yo le animo en este tiempo, que estamos ahí en cuarentena familiar, que quizás dirán que las iglesias se han cerrado, pero no, las iglesias se han multiplicado en cada casa. En cada lugar hay un sacerdote, hay un pastor, en cada lugar hay un discípulo de Jesucristo que cree también que en Cristo Jesús hay resurrección, y Él es la resurrección y la vida. Yo quiero dejarle con este pasaje de la Escritura, que usted lo medite y lo atesore en su corazón, entendiendo y comprendiendo que no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios hecho carne. Juan capítulo 11 versículos del 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?